Bienvenidos a un nuevo análisis profundo. En nuestra exploración de hoy vamos a sumergirnos de lleno en uno de los mapas conceptuales más fascinantes sobre el comportamiento humano y la evolución personal. Sí, uno de los más reveladores, diría yo. Exacto. Nos referimos a la célebre escala de conciencia de David R. Hawkins. Un marco teórico interesantísimo. Pero a ver, no vamos a hacer un recorrido superficial por toda la tabla de niveles, eso nos llevaría horas. Nuestra misión en esta inmersión detallada es aislar, diseccionar y comprender un punto de inflexión milimétrico. El más importante de todos, de hecho. Hablamos del nivel 200, mundialmente conocido en este marco como el nivel del coraje. Eso es. El objetivo de hoy es descubrir por qué, según las investigaciones más avanzadas en este campo, incluyendo por supuesto los estudios del Dr. Sánchez sobre la aplicación práctica de esta escala, Ajá. ¿por qué este umbral numérico marca la frontera absoluta entre simplemente sobrevivir, arrastrando los pies en el día a día y por fin tomar las riendas de la propia vida? Es que es fundamental establecer la magnitud de este concepto desde el primer segundo. Bueno, el nivel 200 no es un peldaño más en una escalera infinita. Es la línea de flotación. La línea de flotación, me gusta esa imagen. Por debajo de ese número, el individuo se está hundiendo. O, en el mejor de los casos, manteniéndose a flote a duras penas, tragando agua de vez en cuando. Claro, sobreviviendo. Exacto. La verdadera transformación humana, el crecimiento real, sostenible y genuino, comienza exactamente aquí. Para cualquier persona interesada en dar un salto cualitativo en su trayectoria vital, comprender las mecánicas del nivel 200 es absolutamente innegociable. Innegociable. Para adentrarse en los dominios del verdadero poder humano. Vale, vamos a desgranar esto, porque es muy fácil que la palabra coraje evoque imágenes un poco equivocadas. Totalmente. Hawkins plantea algo muy pragmático aquí. Para quienes nos escuchan y a lo mejor llevan años invirtiendo en su desarrollo personal, pero sienten que chocan constantemente contra un techo de cristal, esto es clave. Es la pieza que falta. No estamos hablando de un coraje de película de Hollywood. No, para nada. No es saltar de un avión sin paracaídas, ni rescatar a alguien de un edificio en llamas. Es una herramienta psicológica mucho más íntima, mucho más cotidiana. Es la llave maestra para salir del bucle. Eso es. Entonces, ¿qué significa exactamente, a nivel neurológico y emocional, estar por debajo o por encima de esta barrera invisible de los 200 puntos? Pues a ver, para entender la luz, primero hay que cartografiar la oscuridad. Lógico. Por debajo del nivel 200, la experiencia humana está dictaminada por estados energéticos y emocionales que drenan a la persona. Que la consumen. Hablamos de la apatía, el sufrimiento, el miedo, el deseo obsesivo, la ira y, justo rozando la frontera, el orgullo. Una mochila pesadísima. En estos niveles inferiores, la configuración por defecto del cerebro es profundamente reactiva. Ante cualquier estímulo, desafío o problema inesperado, el instinto primario es la evasión. Huir o esconderse. Exactamente. Es el empleado que hace la vista gorda ante un error grave para escurrir el bulto. Típico. O la persona que se pone a la defensiva ante la más mínima crítica constructiva. O simplemente la tendencia a buscar constantemente un chivo expiatorio al que culpar de todo lo malo que pasa. Claro, es una mentalidad donde el entorno siempre parece una amenaza constante. Es como vivir en un búnker, gastando una cantidad de energía brutal solo para mantener los muros en pie. Exacto. Y esa es una forma de existir sumamente agotadora. Pero al cruzar el umbral hacia el nivel 200, se produce un cambio de paradigma radical. ¿Qué ocurre exactamente ahí? Quien llega a este punto desmonta el búnker, deja de esconderse, se enfrenta a los problemas de frente, aprende de la fricción, asume su parte de responsabilidad sin fustigarse y, lo más importante, toma acción. Pasa del victimismo pasivo al movimiento proactivo. Pero a ver, pongamos un poco de perspectiva en esto, porque asumir toda esa responsabilidad de golpe también da un vértigo tremendo. Muchísimo vértigo. Ya no hay a quien culpar. Si el proyecto sale mal, no es culpa del jefe, ni del gobierno, ni de la inflación. Ni del mercado, claro. Es de uno mismo. Ese paso del inmovilismo al movimiento no es en sí mismo aterrador. Lo es, sin duda. Pero ahí radica el concepto central de toda esta teoría, que es el despertar de la agencia personal. ¿Agencia personal? Sí, la agencia personal es la capacidad real,
tangible y consciente de dirigir la propia vida. Cuando se está por debajo de 200, uno es una víctima de las circunstancias. La vida es algo que, digamos, sucede. Algo externo que te golpea. Exacto. Pero en el nivel 200 se adquiere la certeza inquebrantable de que las decisiones y las acciones propias pueden moldear la realidad. Asumir el control del timón da vértigo, sí, pero es un vértigo liberador frente a la claustrofobia de estar encerrado en el maletero del coche mientras otro conduce. Es la diferencia entre ser el pasajero mareado que se queja de las curvas y ser el piloto. Esa es la analogía perfecta. Pero hay que aclarar una trampa enorme en la que cae mucha gente al interpretar los textos. El coraje, en este nivel 200, no significa en absoluto la ausencia de miedo. Para nada. Ese es el gran mito. Significa actuar a pesar del miedo. El miedo sigue ahí, sentado en el asiento del copiloto, opinando sobre la ruta. Y gritando a veces. Y gritando, sí, pero ya no tiene acceso a los pedales ni al volante. Esa distinción es probablemente la revelación más importante para entender la naturaleza del estancamiento humano. Esperar a que el miedo desaparezca por completo o esperar a sentirse totalmente preparado para tomar una decisión difícil es precisamente la ilusión que mantiene a gran parte de la población anclada por debajo del nivel 200. La trampa de la perfección. Eso es, el cunaje cotidiano no ignora el temor. Lo valida. Reconoce la incertidumbre, mira al abismo, pero decide conscientemente que avanzar es mucho más importante que la comodidad estática de lo conocido. Se coge el toro por los cuernos, llevando el miedo bajo el brazo. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque este cambio no es solo una actitud, es un recableado neurológico profundo que se manifiesta en el diálogo interno. Totalmente. Un cambio en la propia estructura del pensamiento. Pasamos de un estado mental dominado por la amígdala, reaccionando a amenazas, a un estado impulsado por el córtex prefrontal, buscando soluciones. Si nos fijamos en los ejemplos de los apuntes sobre esta transición, el giro mental es fascinante. Es un cambio de guión completo. En lugar de ese paralizante, ¿y si fracaso y hago el ridículo? La mente en el nivel 200 formula un «voy a intentarlo», y si caigo, corrijo. Sí. Se cambia el limitante «no puedo hacerlo», «no soy bueno en esto», por un poderosísimo «no sé hacerlo todavía, pero puedo aprender». El poder del todavía. Y evolucionamos de la excusa perfecta de «me da demasiado miedo» a la afirmación pragmática de «lo hago aunque me tiemblen las piernas». Lo fascinante de esto es cómo un cambio que podría parecer meramente sutil, un simple ajuste gramatical o semántico en la mente, altera la química del cerebro y, en consecuencia, transforma por completo la trayectoria de toda una vida. Literalmente la transforma. Pensemos en el interés compuesto de estos pequeños diálogos internos a lo largo del tiempo. Si ante cada obstáculo que surge a lo largo de una década, la respuesta automática es «puedo aprender» en lugar de «no puedo», el resultado final es una vida extraordinariamente rica en habilidades, resiliencia, conexiones y expansión. Es una bola de nieve positiva. Exacto. El lenguaje interno no se limita a describir pasivamente la realidad de quien lo pronuncia, esculpe activamente esa realidad. Cambiar la narrativa de la evitación por la del afrontamiento amplía la estructura entera de las posibilidades futuras de forma exponencial. Entiendo el mecanismo. Es cambiar el chip de amenaza a reto. Eso es. Pero es fácil quedarse en la teoría, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa todo esto en el terreno de juego? En el día a día. Claro, para cualquier persona que nos esté escuchando ahora mismo mientras va al trabajo o hace deporte en el gimnasio. ¿Cómo se ve, respira y actúa alguien que acaba de anclarse en este nivel 200 en su rutina diaria? Hablemos de aplicaciones prácticas. Me parece perfecto. Empezando por la vida personal, que suele ser el terreno más farragoso. Bueno, en la vida personal, el nivel 200 brilla por su honestidad cruda. Se manifiesta cuando un individuo reconoce, sin filtros y sin autoengaños, que algo en su vida no está funcionando y decide iniciar cambios tangibles. Cambios reales, no solo buenas intenciones. Exacto. Por debajo de 200, alguien en una relación de pareja tóxica o agotada se quedará ahí por miedo a la soledad, justificándolo con la falacia del coste hundido. Lo típico de llevamos ya 5 años, ¿cómo lo voy a dejar ahora? Eso es. O se culpará a la pareja de la propia infelicidad. Sin embargo, en el nivel 200 surge el coraje para tener esa conversación incómoda, recoger las maletas si es necesario y afrontar el dolor de la ruptura. Afrontar el proceso, por doloroso que sea. También es el nivel donde alguien levanta el teléfono para pedir cita con un terapeuta por primera vez. Qué gran paso ese. O donde, después de años de excusas, se instauran de verdad hábitos de salud fundamentales, y no por vanidad, sino por autorrespeto.
Y en el entorno laboral imagino que la diferencia es abismal. Yo visualizo a la persona por debajo de 200 como ese empleado cuyo principal objetivo vital de lunes a viernes es esconderse detrás de una hoja de cálculo gigante para que el jefe no le vea y no le caiga ningún marrón. Esa es una analogía perfecta. El objetivo es que no te vean. Su meta es sobrevivir hasta las 5 de la tarde. Totalmente. El salto cualitativo en el trabajo es pasar de simplemente sobrevivir a verdaderamente construir. ¿Construir? El empleado reactivo va a la oficina a evitar problemas, a no cometer errores que le cuesten la bronca de su superior o a quejarse en la máquina de café de que la empresa no valora su supuesto talento. Una queja constante. Sin embargo, al cruzar ese umbral hacia el coraje, la actitud se transforma en intraemprendimiento. Aparece un deseo genuino de aportar valor, de aprender nuevas herramientas tecnológicas, de asumir responsabilidades sobre proyectos inciertos. Es proactividad pura. Es el profesional que, en una reunión donde nadie quiere un proyecto difícil, levanta la mano y dice, yo me encargo. Sabiendo que puede salir mal. Claro, sabe que el fracaso es una posibilidad real, pero valora más el crecimiento que el estancamiento seguro. Claro, ese contraste entre sobrevivir y construir lo cambia absolutamente todo. Y esto nos lleva al terreno del desarrollo personal continuo, donde hay un cambio en los apuntes que me parece oro puro. A ver. El fin del juego de las culpas. Se acabó el señalar con el dedo a la macroeconomía, a los traumas de la infancia o a la mala suerte. En su lugar, y esto es algo que marca a fuego este nivel, aparece una pregunta. Una pregunta vital. Y es una pregunta que representa el poder puro en acción. ¿Qué puedo hacer yo para mejorar esta situación? Es un cambio de enfoque brutal. Es una maravilla, porque cortocircuita el victimismo y obliga al cerebro a buscar soluciones. Si conectamos esto con una perspectiva más amplia, llegamos al núcleo intelectual más profundo de la obra de Hawkins, Cuéntanos. que es la transición fundamental entre lo que él denomina force y power, fuerza frente a poder. Ah, sí. Es crucial que desgranemos esto con precisión, porque aquí es donde mucha gente confunde los términos. Adelante con eso, porque la distinción no es nada evidente a simple vista. ¿Cuál es la mecánica oculta entre esa fuerza y ese poder? Bien, la fuerza pertenece a todos los niveles por debajo de 200. Imaginemos la fuerza como un intento de empujar una roca enorme cuesta arriba. Empujando la roca. Necesita constantemente demostrar algo a los demás, necesita validación externa, necesita aplastar a la competencia. Está motivado, en el fondo, por el miedo a no ser suficiente. Es un motor basado en la carencia. Por eso, la fuerza, por definición, siempre crea una contrafuerza, provoca resistencia. Tarde o temprano, la persona se agota, se quema o la roca le cae encima. Es como nadar a contracorriente de forma perpetua. Exactamente. Y eso explica por qué hay personas que, desde fuera, parecen tener un éxito arrollador, pero están profundamente amargadas, estresadas y al borde del colapso físico y mental. Porque operan desde la fuerza. Están abusando de ese modo fuerza. Entonces, ¿cómo opera el poder a partir del nivel 200? El verdadero poder no necesita empujar nada, no necesita coerción, porque surge de la alineación con la verdad y de la integridad interna. A partir del nivel 200, la energía humana sufre una metamorfosis, deja de ser defensiva y se vuelve generativa. ¿Ya no hay que empujar la roca? En lugar de empujar la roca cuesta arriba, es como si se descubriera la gravedad. El poder fluye sin desgaste. En este nivel de coraje aparece una confianza básica en la vida. Pero no una confianza ciega, imagino. No, y cuidado con esto, no es un optimismo ingenuo ni una fe ciega de que todo va a salir bien por arte de magia. Es la profunda certeza interna de que pase lo que pase y venga lo que venga, se tiene la capacidad, la resiliencia y la agencia para lidiar con ello. Pase lo que pase, podré gestionarlo. Eso es. El verdadero poder empodera a la persona y por contagio a quienes la rodean, mientras que la fuerza bruta consume a ambos. Me parece una distinción vital. La fuerza agota, el poder recarga. Pero, siendo muy pragmáticos para quienes nos escuchan, es normal preguntarse en qué lado de la línea se encuentra uno. Claro, es la pregunta del millón. ¿Cómo se identifica empíricamente este progreso? Porque uno puede decirse a sí mismo frente al espejo, soy muy valiente, pero luego la realidad diaria es otra. Totalmente. Afortunadamente, los indicadores de entrada en este nivel, según los estudios, son implacables y muy aterrizados. Totalmente implacables. La primera señal inconfundible de que alguien ha consolidado el nivel 200 es la resolución de las decisiones pospuestas. Las famosas tareas pendientes. Todos tenemos ese cajón mental de cosas que sabemos que debemos hacer pero que nos aterrorizan.
Quien entra en el nivel 200 simplemente abre ese cajón. Y se pone a ello. Empieza a tomar esas decisiones difíciles. Se acaba la procrastinación basada en la ansiedad. Y el catálogo de excusas desaparece por arte de magia. Esa es otra. Esa es una señal brutal. De repente la persona deja de explicar por qué no pudo llegar a tiempo, por qué no pudo entregar el informe o por qué no hace deporte. Se acabaron las historias. Simplemente asume la falta y corrige. Además, surge un atrevimiento casi lúdico a probar cosas nuevas, sabiendo que uno va a ser torpe al principio. Y eso nos lleva a la señal quizás más reveladora y, psicológicamente, la más compleja de dominar. ¿Cuál sería? La relación con el error. En los niveles inferiores de apatía, miedo u orgullo, un error es percibido como una tragedia existencial. Como el fin del mundo. Es una mancha intolerable en el ego o una confirmación de la propia inutilidad, lo que lleva al colapso emocional, a la negación o a esconder la basura bajo la alfombra. A taparlo a toda costa. Sin embargo, en el nivel 200, el error se despoja de su carga dramática. Un error se convierte en lo que realmente es. ¿Qué es? Un simple dato, una métrica, una corrección de rumbo en el sistema de navegación. Qué interesante verlo así. Equivocarse escuece, por supuesto, no dejamos de ser humanos, pero la persona no colapsa, toma nota y ajusta el tiro. Aceptar un error sin colapsar, sin montar un drama y sin fustigarse. Qué maravillosa definición de madurez emocional. Desde luego. Y todo esto requiere disciplina, claro, entendida no como un castigo militar, sino como el compromiso de mantener una promesa con uno mismo a pesar de las fluctuaciones emocionales del día. Esa es la verdadera disciplina. Para encapsular toda esta actitud en una sola idea manejable, hay una frase ancla en el texto que define este peldaño evolutivo. Es el mantra definitivo del nivel 200. Sí. Y es de una simplicidad que asusta. Aunque tenga miedo, lo haré. Es un mantra poderosísimo porque desactiva la condición previa que el miedo exige para dejar actuar. Claro, el chantaje del miedo. El miedo dice, cuando yo me vaya, podrás hacerlo. Y este mantra responde, no tengo tiempo de esperar a que te vayas, te vienes conmigo, pero yo tomo la decisión. Qué buena forma de enfocarlo. Es levantarse por la mañana, sentir ese nudo en el estómago por una reunión tensa o una confrontación familiar ineludible. Validar ese nudo, respirar hondo y aún así cruzar la puerta y dar la cara. Dar la cara, exacto. Es la esencia de la valentía cotidiana accesible para cualquier individuo en cualquier circunstancia, sin necesidad de grandes gestos heroicos. Es la victoria de la voluntad sobre el instinto de huida. Pero, claro, al ver el tremendo esfuerzo que supone mantenerse en este nivel de coraje, operando conscientemente a pesar de la fricción interna, Esto plantea una pregunta importante de cara a la evolución futura de la conciencia humana. cuéntanos. Si el nivel 200 es tan increíblemente transformador, ¿es este el destino final? ¿Es este el cenit del desarrollo personal? Sería lógico pensarlo, con lo que cuesta llegar. Pues la respuesta de Hawkins y de los investigadores en este campo es un rotundo no. Vaya, El coraje no es la meta final, es simplemente la puerta de entrada, es el vestíbulo de la casa. ¿solo el vestíbulo? Sin alcanzar y consolidar esta agencia personal, no hay crecimiento posible hacia los estados superiores. A partir de esta sólida plataforma, el individuo recién empieza su ascenso hacia estados mucho más expansivos, ligeros y poderosos. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Como son la neutralidad, donde se pierde el apego obsesivo a los resultados. Interesante. La voluntad, donde el optimismo es la norma. La aceptación, donde se abraza la realidad tal como es. Y eventualmente, los altos niveles de la razón y el amor profundo. Palabras mayores ya. Sí, pero ninguno de esos estados sublimes es accesible si antes no se ha tenido el coraje crudo de mirar la propia sombra de frente en el nivel 200. Y ese es, sin duda, el gran resumen de valor de nuestra inmersión de hoy. El nivel 200 es ese momento exacto, precioso y a menudo doloroso, en el que el ser humano deja de ser un superviviente pasivo a merced del viento, para empezar, por fin, a capitanear su propia existencia. Capitán de su propio barco, sí. Es el punto de inflexión, el momento en el que el miedo, aunque siga gritando desde el asiento trasero, pierde para siempre su derecho de veto sobre las decisiones vitales. Exacto. Y al quitarle ese poder de veto al miedo, se abre de par en par un horizonte de posibilidades de vida, de relaciones y de creación que para alguien estancado en los niveles de apatía o culpa resultaban literalmente invisibles. Como cambiar de gafas. Se pasa de ver el mundo a través de la cerradura de una puerta a, simplemente,
Abrir la puerta de par en par. Y para cerrar este análisis profundo, creo que hay una reflexión que inevitablemente surge de entender estas mecánicas y que es fascinante para llevarse a casa y pensarla con calma. A ver, Sabemos ahora que el coraje requiere de una voluntad férrea. Implica un consumo de energía proactiva inmenso para romper la inercia del victimismo y actuar a pesar del pánico. cuesta mucha energía, ¿sí? Es un trabajo duro. Entonces la duda queda flotando. Si el umbral del nivel 200 requiere tanta valentía y esfuerzo consciente para superar la gravedad del temor, Sí, ¿cómo será la experiencia interna de habitar esos niveles superiores que vienen después? claro. ¿Cómo será vivir instalado en la aceptación o en el amor, donde el miedo ya no es el obstáculo principal a vencer, la resistencia desaparece y la vida fluir desde una paz y un poder absolutos? Es una pregunta preciosa. Es un horizonte que lo cambia todo y que, desde luego, invita a una profunda introspección sobre a dónde queremos dirigir nuestro próximo paso.